tengo el honor de estar en la casa de María José Soler. Gracias, María Fernanda. María, gracias. Y para presentarte, primero me gustaría presentarte como una buena persona, porque es la segunda vez que te pido ayuda y tú enseguida me respondes. Primera vez fue a nivel personal y ahora abrirnos tu casa, la verdad que me emociona muchísimo, porque más allá de lo que sos y lo que representás a modo profesional, un honor y un privilegio es saber que primero de todo sos una buena persona y Qué lindo, muchas gracias. Que ayudás y me has ayudado en este caso. María, después presentarte como lo que sos doctora en psicología a través de la Universidad de Flores, Argentina. Sí. Sos psicóloga clínica, terapeuta de familia, jóvenes, parejas, tenés posgrados, María, y sos decana de la Facultad de Psicología de la UM, sos directora y docente de CUPA, Capacitación Uruguaya de Psicología Positiva Aplicada, la que tuve el privilegio de formar parte, de cursar, es cierto, y sos nada más y nada menos que la autora del libro Vive Bien, Sé Feliz. Sí. Un libro que lo tengo de cabecera, en mi mesa de luz, María, así que gracias. Bueno, gracias a ti por darme este espacio para poder contar un poco, llegar un poquito a la gente. María, es el bienestar integral, es el motivo por sobre todo que vengo y me dirijo a ti, que sos un referente. Ese bienestar que en pocas palabras es la conexión, y tú corrígeme por favor, de lo que es la mente, el cuerpo, el espíritu y las emociones en un ser humano. Sí. Con toda esta trayectoria, todo este conocimiento acumulado que tú tienes, todo este aprendizaje que eres capaz de regalarnos, ¿no? ¿Qué aprendizaje significativo te has llevado después de tantos años de investigar y acompañar a las personas en tu día a día? Bueno, qué pregunta tan desafiante, tan amplia. Yo empezaría como desde mí. ¿Qué me ha llevado a mí como recorrido interior? Porque yo creo que hablar de bienestar implica haber transitado el malestar también, haber transitado la toma de conciencia de nuestro mundo íntimo, porque todos los seres humanos transitamos caminos de crecimiento, de desarrollo, y como todo camino de crecimiento hay etapas que son como fluidas, hay etapas que son de meseta, hay etapas que son de poda. Son esas etapas donde parece que nuestros recursos no alcanzan, que se nos queman todas las recetas que teníamos y que de alguna manera transitamos nuestro límite. Y yo soy una persona muy creyente y me gusta pensar que Dios nos salva en el límite, que como seres humanos tenemos periodos donde es más fácil y otros periodos donde todo se tranca, que son esos periodos de límite, pero que más allá del límite está ese crecimiento en potencialidades que como personas y como seres humanos tenemos, que si no hubiéramos pasado esa situación de dolor, de vulnerabilidad o de extremo en algún sentido, no hubiéramos podido desarrollar ese otro recurso que estaba como semillita en nosotros y nos iba a llevar a un nuevo estadio de bienestar. Entonces, tal cual lo que tú decís, el bienestar es holístico. Tiene que ver con todas mis dimensiones, bio, psico, social, emocional y espiritual, trascendente. Pero que este bienestar siempre hay que aclarar que se lleva bien con el displacer. Porque cuando yo estoy queriendo crecer, por ejemplo, en un aspecto que tiene que ver con manejar mejor mis vínculos en lo social, cometo errores, de repente soy una persona que me cuesta hablar, de repente soy una persona que se queda anclada en las heridas y en los rencores y en los enojos o en aquello que pasó. Y para llegar a estar en un nivel de bienestar vincular, tengo que poder sanar
ciertos pasados que me condicionan, o tengo que poder crecer en salir de aquello que me queda como más fácil o natural, que por ejemplo en el caso de alguien puede ser, a mí no me gusta hablar, pero resulta que como no me gusta hablar, no comunico lo que yo siento, lo que pienso, lo que necesito, me voy encerrando en mi mundo, aíslo a la gente y eso ataca mi bienestar, porque los vínculos son fundamentales en el bienestar, son fundamentales en la intimidad, en la cohesión, en el nivel de conexión humana. Y ataco entonces, sin querer, por mis vulnerabilidades, ese nivel de bienestar al que estoy llamado. Por poner un ejemplo en una dimensión, ¿verdad? Pero en todas las dimensiones del ser humano, nosotros en nuestro ciclo de vida vamos creciendo, logrando, estancándonos en determinados momentos. Y ese momento de estanque es un momento de oportunidad y de desafío que desde un cierto malestar me va a posibilitar, si yo encuentro ¿a qué estoy llamado en este momento? ¿Qué me está desafiando esto? Y convertir ese riesgo y esa amenaza en un momento de oportunidad que me va a llevar entonces a un mejor y mayor bienestar, que luego entrará en otra crisis, por supuesto, pero que las hemos transitado todos. María, y con esto que tú me cuentas y me dices, me enseñas, cuando llegan en ti esos días sí. o que se transforman tal vez en semanas, en meses, sí, puede ser, de estancamiento, de aquello que hay algo que te quiere enseñar. Sí. ¿Hay alguna acción que tú reconozcas para volver a recuperarte y volver a estar bien? Sí. ¿Hay alguna acción concreta? Sí. Hay como muchas acciones. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando llega el malestar es como que llega la cucharada de sal a la vida. Eso que uno dice, ay, yo no quiero comer esto. Pero que no es lo mismo comerte una cucharada de sal entera, solita, que diluirla en un plato de guiso. Cuando uno diluye el malestar en bienestares pequeños y va encarando que aún en esa oportunidad de malestar hay momentos de recuperación emocional, psíquica y espiritual, se transita la sal del malestar de otra manera. Eso vendría a ser esta capacidad que tenemos que ir descubriendo, decir, ¿cuáles son mis espacios de recuperación? En la vida somos como una vajilla, una vasija que tiene agujeritos y la vida me va drenando porque me pide, me exige, me demanda. Entonces yo siento que la vida me va drenando y uno dice, estoy drenado, estoy agotado, no puedo más y voy sintiendo estas señales de malestar. Eso es lo que me drena, pero yo tengo que ser consciente. ¿Y qué me llena? ¿Qué me recupera cuando la vida me está drenando? Y a eso nos dedicamos en psicología positiva, a ir acompañando a las personas a encontrar esos espacios de salud mental y psíquica, emocional y espiritual que son mis espacios de recuperación, que son muchos. Pero en primer lugar tiene que ver con poder reconocer el malestar. Porque si tú sos de esas personas que viven en hiperactividad, en una demanda exigente que nunca frena, en no poder tomar contacto con que estoy mal o que este mal humor que estoy teniendo y todo mi entorno padece, culpo a los demás diciendo, no, es que fulano, mengano, y no me doy cuenta que estoy irritable, que estoy infumable, que hay indicadores. Es como ese auto que tiene una luz roja que dice, pará, acá te estás quemando y no lo reconoces. ¿Y qué pasa? Se me fundió el auto. Ah, qué bien, se te fundió el auto, pero había un indicador y vos no lo pudiste ver porque vivís tan acelerado o tan disociado de ti, tan descentrado de tu intimidad y de tu vida emocional que no podés reconocer las señales. Entonces, lo primero es poder reconocer las señales de tu malestar, que cada uno lo siente de manera diferente. En algunos se manifiesta desde brotes de irritabilidad, en otros se manifiesta desde el estoy todo el día pensando en los problemas y no puedo parar, lo que se llama la rumiación. En otros, en mí,
se manifiesta de una manera como de me siento como un poco triste y angustiado y no sé por qué, y entonces me pongo hipervigilante de que me siento amenazada. Entonces esa sensación que no tiene que ver con mi estado habitual, yo suelo ser una persona habitualmente alegre, entonces percibo como muy rápido esos brotecitos de angustia que tienen que ver con que estoy al límite de mis exigencias, porque soy una persona que me exijo mucho y me gusta, ¿verdad? Me gusta ir hacia el logro, hacia el objetivo, y las personas que vamos muy hacia los logros y objetivos, estamos en lo que se llama el sistema dopaminérgico muy activado, el sistema motivacional muy activado. Entonces, esta dopamina, cuando freno, me emerge la angustia. Y yo necesito frenar y transitar momentos donde contacto con el malestar, momentos con que serenamente contacto con el malestar. Son esos momentos, el otro día hablaba con el gordo verde, que es muy amigo mío, y entonces decíamos, esos días en los que me tocas y lloro, ¿verdad? El decir, no me hable mucho porque me quiebro, y poderlos escuchar. Y poder decir, estoy vulnerable, hoy no estoy en un buen día. ¿Y qué necesito? Por lo general, yo lo que necesito es verde. Necesito mucho, mucho, mucho el serenarme. Y bueno, tú acá en mi casa has visto que tengo un lindo jardín al que me encanta cuidar. Me gusta irme para afuera. Viví muchos años en el campo, entonces para mí el verde es mi lugar de soledad y recuperación emocional. Entonces con mi marido nos vamos, a veces de un día para el otro. Para mí el máximo lugar de paz es una hamaquita que tengo abajo de un arbolito donde veo salir el sol. El momento del amanecer para mí es como de la grandeza divina, como máxima, como ese sol que va iluminando y tiñendo los campos y cambiando de colores según las épocas del año. Y mi marido me dice, ¿qué haces levantándote a esta hora con el frío que hace? Y no me importa nada, me voy toda abrigada y me pongo ahí, escucho canciones que me hacen bien y rezo y bueno, y un amanecer me recupera por 15 días para tener después, pero los cuido. Cuido mucho mis espacios de recuperación, cuido mucho mis espacios de serenidad, pero esos son los míos, ¿verdad? Para mí, soy una persona muy creyente, entonces mis ratos diarios de oración son claves para mi estabilidad emocional. Y para mí también el abrazo de mi marido es un espacio de recuperación emocional importantísimo. Y cuido mucho el abrazarlo y que me abrace y descansar en ese abrazo. Y bueno, ahora mis nietos, que son el nuevo regalo que ha llegado a mi vida, gozarlos. Pero son pequeñas cosas. No necesito ni irme de viaje ni cosas extraordinarias. Es encontrarme y encontrar la paz en pequeños instantes. Y después, para mí, es esos micro momentos de recuperación emocional. Cada uno tiene que encontrar qué es. Para una persona puede ser escuchar una música, para otro puede ser cocinar, para muchos es el ejercicio físico, para otros es cultivar un hobby. Y sobre todo yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es esa actividad que se te pasan las horas volando y no te das cuenta? En esas en las que toda mi psiquis fluye, en general tienen que ver con algo que yo disfruto mucho, pero que me desafía a ser mejor en algo, a superarme un poquito, a hacerlo muy bien. Tenía una amiga que decoraba tortas y hacer cada chirimbolo de la torta era como wow, ¿verdad? Pero otro puede ser aprender a bailar un baile nuevo o cultivar una planta nueva. ¿Cuál es ese espacio tuyo donde todo tu ser siente que crece? Los que lo tenemos en el trabajo somos unos privilegiados porque amamos trabajar, pero tenemos que saber que esos espacios se nos pueden volver adictivos y entonces trabajar de más o hacer eso de más, y que lo tengo que combinar con espacios de no hacer. Esos espacios de amaneceres en mi vida o de contemplar un árbol, como puede ser para mí, que los griegos llamaban los espacios de negocio
los que son utilitarios, y de ocio a los que no hago y contemplo. Y hoy en día la sociedad no promueve el ocio, no promueve el estar simplemente en una actividad que no me da una redituación económica, sino que yo estoy siendo uno con esa música, siendo uno con esa naturaleza o siendo uno con un goce sensorio. Eso es el ocio verdadero. Es el ocio en el que todo mi ser dice, wow, esto es enorme y me queda grande y yo formo parte de algo inmenso que me maravilla y que tiene que ver con la grandeza. Bueno, los que disfrutamos del campo tenemos eso, los que disfrutan de la playa, pero lo que sea. La música es muy importante. Esos espacios de cordura. ¿Verdad? Tal vez Shahar me enseñó muchos esos espacios de cordura y de también de aburrimiento, de aburrirte para contemplar, para observar, para darte cuenta que la observación forma parte de activar tu parte creativa. Total, ¿no? total. Y de estar con uno mismo, María, de estar con uno mismo. Y ahora que tú me traes a Juan Andrés Verde, que hace poquito estuve con él nos decía algo que tú nombraste al principio, eso de podarnos. Sí. Él me decía de podar los gajos secos. Ay, sí. Como un árbol se poda para vivificar, nosotros los seres humanos también necesitamos ser podados. Sí. Y lo que tú traes del reconocer esos momentos. Sí, mira, para mí los 35 años fue un año muy duro de mi vida, fue el año en el que me vine de Jung a Montevideo y mi marido quedó allá, era un año en el que tenía que volver a trabajar a full, ganándome un lugar profesional en una ciudad que yo ya conocía y había dejado, pero que era nueva para mí, y con 5 hijos era un momento difícil. En ese momento tuve unas crisis de pánico que me dejaron muy vulnerable. Yo era una mujer educada a ser fuerte y entonces transitar el no puedo con esta situación me queda grande, esta situación me lleva a mi límite, sobre todo de esto de debilidad, de poder asumir que yo también no podía y que yo también era débil y pedir ayuda y transitar que este pánico me llevó a estados de depresión. Entonces, en principio, además, no podía con mi estado de ánimo y yo era psicóloga, ¿cómo? Yo no podía. Y entonces esto me llevó un tiempo, te diré que 1 año y pico, y yo digo, esa poda, porque realmente para mí fue una poda, como toda poda, las ramas floridas habían caído, el puedo, el logro no estaba, y a la vuelta de los años, digo, fue mi mejor experiencia humana y espiritualmente. Porque atrás de eso estaba Dios diciéndome, tenés que aprender a pedir ayuda, tenés que tener la suficiente humildad para transitar tu vulnerabilidad, tu debilidad. Me permitió a partir de ahí poder acompañar desde otro lugar a muchísima gente diciéndole, te entiendo perfecto lo que estás sintiendo porque yo sentí lo mismo. Yo sé lo que es despertarte mañana con peso acá y no podértelo sacar, tener un miedo atroz a volver a caer. Yo sé lo que es pasar mal. Entonces, esa es la poda. Y me acuerdo que trabajaba en terapia, la savia quiere volver a nacer y vos para poder con esto tenés que crecer en nuevas ramas. ¿Cuáles son las ramas nuevas que tu árbol tiene que crecer para volver a florecer? Y bueno, eran las ramas de transitar la vulnerabilidad, la debilidad, la humildad, la paciencia, el pedir ayuda. Bueno, fue mi mejor crecimiento. Entonces, entender que el dolor suele ser nuestro mejor maestro, pero hay que transitarlo. Porque yo le decía a Dios, ya aprendí, sácame de esta. Y no, todavía había que transitarlo. El suficiente tiempo para poder crecer lo que había que crecer. Una de las historias que nos ha enseñado mucho en el mundo, yo creo que es la de Víctor Frank.
Sí. ¿Cuánto, no? Sí. Una persona como él, haber estado encerrado en 4 campus nazi y que le encuentre aún así, una vez que sale, el sentido a su vida. Cuánto aprendizaje a través de su sufrimiento, cuánto aprendizaje a través del tuyo. Ayer, esto que tú traes de pedir ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda? Desde que el proyecto El Jardín de la Felicidad tomó luz y tomó forma, ¿cuánta gente le cuesta pedir ayuda? Siente emociones como la vergüenza, ¿verdad? Pensando que solo nos pasa a nosotros. Y ayer en una conversación que conversábamos con las Sofías, que están detrás de cámara, me decían algo de mi historia personal. ¿Cómo has logrado transitar con un esposo de 49 años mayor que yo? Y yo les contesté esto mismo que tú traes, pidiendo ayuda. Qué lindo, qué lindo. Pidiendo ayuda. No recuerdo ya la lista de la gente que puedo nombrar de la cual le pedí ayuda. Y hoy por hoy forman parte de lo que uno se construye, ¿verdad? Qué lindo. Y es tomar esa ayuda que un día nos dieron para volcarla. Qué como lindo, hoy tú me lo estás brindando a mí, tu ayuda a través de tu conocimiento, de tu vida personal, que estás abriendo tu corazón, María, para mostrarle a la gente también cómo lo haces tú. Porque la gente ha venido a decir, sí, Fernanda, yo tengo mucho conocimiento del cortisol. Estamos en una época de mucha información, pero no lo sé hacer en el día. Cuando llegan aquellas situaciones que me desbordan, las emociones como el enojo, la ira, me abordan y no sé cómo volver a ese lugar que yo reconozco que quiero estar. Entonces, por eso te agradezco enormemente, María, que una persona como tú nos puedas compartir un poquito de cómo lo haces en tu día a día. La verdad que te agradezco muchísimo, María. Y preguntarte lo último para no seguirte robando el tiempo. María, ¿a qué le das prioridad? Y me gustaría que traigas esto, que después que nos dejes a nosotros te vas a buscar a tus nietos al colegio, porque María claramente me dijo, Fernanda, puedo hasta tal hora porque después soy de mis nietos. Eso es prioridad. Bueno, mis nietos han venido a llenar nuestra vida espectacularmente y nos gusta mucho los viernes al mediodía. Los destinamos a almorzar con ellos. Es un momento de ellos con los abuelos que para nosotros pasa a ser una prioridad. Hacemos todo lo posible, a veces no podemos, pero cuando podemos los vamos a buscar, vienen, juegan con nosotros. Aliviamos también a la mamá y está bueno ser generosos los abuelos para aliviar a los papás y darles un poquito sus espacios. Así que eso es parte de nuestra vida y un gran espacio de recuperación para nosotros. Bueno, María, y yo te digo gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias por todo lo que haces, por tanta gente a través de este canal que llega a tantos. Gracias. Muy bien.